Buenos días. Mientras nos vamos conectando, a punto de empezar para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina, la transmisión de la prédica del mensaje de hoy. Mientras nos vamos conectando podemos ir recordando la situación, el contexto en el cual nos encontramos. ¿A quiénes les escribe Pedro? Pedro le escribe a un conjunto de hermanos que han sido expatriados, que son peregrinos, que han tenido que huir de Roma para salvar sus vidas. Pedro le escribe a este grupo de hermanos de hace 2000 años que se encontraba en una situación terrible, porque ellos necesitaban huir para guardar sus vidas, para proteger sus vidas, sus familias. Pedro va a quedar en Roma, incluso él va a ser crucificado, según la tradición, su esposa también, pero ellos están huyendo y mientras huyen de esto, llegan a diferentes ciudades, llegan a diferentes lugares. Por eso Pedro los llama los expatriados, los de la dispersión. Y lo que Dios quiere hacer a través de Pedro es dejarle muy en claro cómo ellos deben vivir en el mundo hostil que los rodea, cómo ellos deben vivir en el lugar que los está rodeando. Recuerden que ellos tenían sobre sí la acusación de ser personas peligrosas, ser personas criminales, ser personas que eran malas para la sociedad. Por eso Dios le quiere enseñar a este grupo de hermanos cómo vivir en el medio de gente que los acusaba y los trataba injustamente. Y dentro de lo que Pedro está haciendo de parte de Dios está la enseñanza acerca de la salvación, acerca de Jesús, acerca de cómo se desarrolla la ética cristiana, cómo entendemos lo que está bien y lo que está mal y cómo en función a eso actuamos y vivimos, ¿sí?, la ética del cristianismo. ¿Por qué para el cristianismo una determinada actitud o acción es buena o por qué una actitud determinada es mala frente a la sociedad? Entonces, en función a esto, Pedro ha ido hablando de parte de Dios, siendo apóstol de Jesucristo, con una autoridad irrepetible, de tal manera que al escuchar a Pedro estamos escuchando a Jesús mismo. Fuimos viendo cómo la conducta civil es usada por Dios como una herramienta preevangelística para gloria de Dios frente a las autoridades civiles. También la conducta laboral como una herramienta preevangelística para gloria de Dios. También vimos la conducta matrimonial como una herramienta preevangelística y también para gloria de Dios. Incluso dentro del matrimonio una función extra que es ser una ilustración de una realidad mayor. El matrimonio es una sombra del Evangelio. Un matrimonio sano es una sombra del Evangelio. Y vimos cómo Dios indicaba la sujeción frente al orden social, frente al liderazgo, frente a las autoridades, como una herramienta preevangelística diseñada por Dios para su gloria, pero que no era un absoluto, era una generalidad, no era un absoluto, no era un llamado a la opresión, sino un llamado a una conducta ideal frente a diferentes autoridades. Son generalidades, no son absolutos, y cada caso debería ser revisado de manera particular, porque puede haber otros factores, ¿sí? Y hoy vamos a continuar, y parece que venimos en una serie de versículos y de pasajes que son medio difíciles de procesar. No nos gustan, y vamos a seguir con el masoquismo. No, tengamos en cuenta de que nuestra carne es caída y el orden establecido por Dios no nos gusta, porque somos diferentes a Dios. Entonces incluso nos cuesta entender los planes de Dios para nuestras vidas y nos cuesta entender cómo este tipo de instrucciones de Dios pueden ser mejores para nosotros. Nos cuesta. Pero si nosotros entendiéramos plenamente a Dios, eso significaría que Dios es un ser más chico que nosotros. Pero al no entenderlo plenamente nos damos cuenta de que es alguien superior a nosotros y que elige y decide y también guía de manera diferente a como lo haríamos nosotros. Y vamos a leer 1 de Pedro 3, 8 al 12. En este pasaje, 1 de Pedro 3, 8 al 12, podemos ver una conducta en general del verdadero cristiano en un mundo que se opone a sus principios e incluso a su propia existencia. Lo repito, es una conducta general del verdadero cristiano en un mundo que lo rodea,
que se opone a los principios cristianos, pero incluso se opone a la existencia de los cristianos y del cristianismo. Y leemos 1 Pedro 3, 8 al 12. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y fuimos viendo, nos habló de los vecinos, nos habló de los empleadores, nos habló del trato entre esposos y ahora, de manera de conclusión, nos habla a todos y en un nivel general. Una conducta en general del verdadero cristiano en un mundo que se opone a sus principios e incluso a su propia existencia. Fíjense que comienza de manera muy clara. Yo creo que del 8 al 9 no es difícil de entender. Aplicar es otro tema, pero fíjense la claridad de Dios. En conclusión, sean todos, ¿quiénes? Todos. Le está hablando a la iglesia, sean todos. ¿Cómo? De un mismo sentir. Sean compasivos, sean fraternales, sean misericordiosos, tengan un espíritu humilde, no devuelvan mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, fíjense que es clarísimo el pasaje. Es clarísimo. Deberíamos leerlo directamente y decir, bueno, nos vemos el domingo que viene, porque no hay nada para explicar acá. El mandato de Dios para su iglesia es que todos tengamos un mismo sentir, seamos compasivos, seamos fraternales, seamos misericordiosos, tengamos un espíritu humilde, no devolvamos mal por mal o insulto por insulto, sino que bendigamos porque fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. Fin. Las instrucciones no son muy raras. Muy difíciles de entender, perdón. Pero acá está el punto número 1. Para todo esto tenemos que ser resistentes. No me refiero a resistencia en sentido revolucionario belicoso, de guerra, sino resistencia de aguantársela. Porque para ser de un mismo sentir, compasivo, fraternal, misericordioso, de espíritu humilde, no devolver mal por mal, insulto por insulto, y bendecir, hay que aguantársela. Hay que resistir. Y es fácil no aguantársela. Lo que es difícil es aguantársela. Entonces el primer punto es ser resistentes y serenos frente a las adversidades sociales, incluso dentro de la iglesia. Porque acá lo que hace Pedro es decir, bueno, hemos visto cómo tienen que desarrollarse en el mundo, pero les dejo una conclusión. Y en esta conclusión involucra a la iglesia. Ya hablamos de los vecinos, hablamos de los gobernantes, hablamos de los esposos, pero ahora dice, bueno, en general esto, y también involucra a las relaciones dentro de la iglesia. Y para que una iglesia pueda vivir esta serie de cosas tan fáciles de leer y tan difíciles de practicar, hay que aguantársela. Bancársela. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la religión que pone la otra mejilla, es la religión que hace la milla de más. Eso nos diferencia del resto. No somos lo que, ya vamos a ver. No, fíjense, es muy claro el pasaje. Y acá entramos de nuevo en el debate que nos ha venido acompañando en esta serie de pasajes que no nos gusta leer ni practicar. Pero acá estamos en este debate. ¿Quién es Dios? ¿El que inspiró la Biblia o nosotros? ¿Quién determina quién es autoridad? ¿Mi propio corazón o la Biblia? Si nosotros como cristianos somos cristianos protestantes, creemos como una de nuestras doctrinas básicas en el sentido de la base de nuestra creencia, que la Biblia es la palabra de Dios y que es autoridad para lo que creemos y para lo que debemos vivir. Y esto es lo que dice la palabra. Y esto también involucra a la iglesia. Es la conclusión de cómo debe vivir el creyente en medio de un mundo caído. Y no tenemos que perder de vista algo. La iglesia también está formada por personas caídas. ¿A vos te quedó alguna duda de que yo soy una persona caída? A mí tampoco me quedó ninguna duda de que vos sos una persona caída. Somos personas caídas. Tan caídas que no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Somos caídos. Y la iglesia es una comunidad que va siendo levantada de gloria en gloria a través de la obra del Espíritu Santo frente al trabajo que realiza a través de la Biblia, y vamos
siendo renovados. Vamos siendo cada día un poquito menos caídos, pero hasta que seamos glorificados, hasta que lleguemos al cielo, seguimos siendo caídos. Y somos partícipes de la naturaleza divina, como va a decir Pedro en su segunda carta, pero al mismo tiempo todavía estamos en esta naturaleza caída. Y somos medio, en cordobés criollo básico, somos medio moqueros. Se nos nota lo caído. A mí se me nota un montón. Y si querés ver si a vos se te nota, pregúntale a tu esposo te va a decir, oh, se te renota. Pero somos caídos, gente. Y esto también involucra a la iglesia, lo que estamos leyendo. Nunca hay que sacrificar la verdad doctrinal en el altar de la armonía social, porque nos llamaba a la armonía, al mismo sentir. No hay que sacrificar la verdad doctrinal, pero sí hay que sacrificar sentimientos propios. Para lograr esto de ser de un mismo sentir, compasivo, fraternal, misericordioso, de espíritu humilde, no devolver mal por mal o insulto por insulto, sino bendecir. Para todo esto hay que sacrificar sentimientos propios. No, nunca la verdad doctrinal en el altar de la armonía social. Pero sí hay que sacrificar sentimientos propios. Es un camino de humildad. Por alguna extraña razón, quizá para que suene más romantizado, decimos, los humildes. Y no sé por qué la gente relaciona pobreza con humildad. Hay pobres re creídos, re soberbios, hay ricos re humildes, y al revés también. Pero el cristianismo es un camino de humildad, y la humildad es una humillación voluntaria. Y para ser de un mismo sentir, compasivos, fraternales, todo lo que hemos leído, vivir en armonía, hay que ser humildes. Y no tiene nada que ver con la economía eso, tiene que ver con el corazón, hay que ser humildes. Hay que aprender a sacrificar nuestros propios sentimientos. Es un camino de humildad, de humillación voluntaria. Es raro, porque a nuestra naturaleza, hoy es lunes, ¿qué tengo ganas de hacer? Tengo unas ganas de humillarme. A ver cómo me puedo humillar. No somos así. Pero estamos hablando de Dios, y Dios no es como nosotros, y manda a los humanos, a los mortales, a ser humildes. Y de esa manera vamos a lograr esta armonía que Dios, a través de Pedro, nos manda a tener. Fíjense en Romanos 15, 1 al 7, para que veamos cómo afecta también a la iglesia esto, Romanos 15, 1 al 7. Esto es tan loco que, por ejemplo, en algunas traducciones está titulado lo que hemos leído de Pedro, el secreto de una vida feliz. Ajá. No les voy a decir que levante la mano el que quiere ser feliz, porque sé que quieren ser felices. Pero fíjense que casi nadie prueba este camino para ver si es cierto. Y los que lo prueban, descubrimos que sí. Y los que prueban el camino de que la naturaleza caída cree que es el que lleva a la felicidad, ¿en dónde los vemos a esas personas? La vemos mal. Tienen todo lo que pueden tener, prueban todo lo que pueden probar y no son felices. Y Dios plantea una manera de vivir y nosotros decimos, esa no va a dar felicidad. Sin embargo, ese es el camino de la felicidad. Ese es el camino de la felicidad. Y Dios te quiere feliz. Pero una felicidad tan profunda y tan independiente del contexto, que Pedro les está enseñando cómo ser felices a estas personas que han abandonado su hogar, han perdido sus pertenencias, han perdido familiares en las garras de animales salvajes, en las cruces de Roma. Y Pedro les dice, miren, para ser felices, este es el camino. Es una revolución mental, parafraseando mucho la Biblia, es renovar el entendimiento y entender una nueva manera de vivir. Bueno, en Romanos 15, 1 al 7 se nos enseña cómo debemos ser dentro de la iglesia. Dice, así que nosotros los que somos fuertes, ¿viste qué lindo que dice? A ver los fuertes, sino para que no te sientas menos, dice, a ver, nosotros los que somos fuertes, porque nadie va a decir, nosotros los que somos débiles, y le está hablando a los otros. Pero ahora cuando te dijimos fuerte te gustó, ¿no? Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí.
Fíjense qué interesante esto, ni aun Cristo se agradó a él mismo. Y bueno, por eso somos cristianos nosotros, porque se supone que seguimos los pasos de Cristo. ¿Y qué dice de Cristo? No se agradó a sí mismo. ¿Qué hizo? No sacrificó ninguna verdad doctrinal, pero sí sacrificó muchos sentimientos propios. Y nos dio el ejemplo perfecto a seguir de un hijo de Dios, siendo Él hijo de Dios. Dice el 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Fíjense, conforme a Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Con la forma de Cristo Jesús. ¿Cómo es Cristo Jesús? Alguien que no se agradó a sí mismo. Lo hemos estudiado muy bien al estudiar Filipenses 2. Pero con esa forma vamos a tener el mismo sentir. Para que unánimes, dice el versículo 6, a una voz, o sea, estando de acuerdo, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Fíjense cuál es el grado de aceptación o cuál es el ejemplo de aceptación. ¿Cuál es el ejemplo de aceptación? ¿Cómo me acepta el otro? Esa idea carnal es la que lleva a las tragedias dentro de la iglesia. Mi grado de aceptación al otro es cómo me acepta el otro. Pero ¿qué dice? Que para la gloria de Dios, vos aceptes al otro como Cristo te aceptó a vos. Pensá un rato cómo te aceptó Cristo. De esa manera tenés que aceptar a otros. El ejemplo de aceptación no es como el otro te trata a vos, sino como Cristo te trata a vos. Y de esa manera glorificamos a Dios. De esa manera podemos ser una iglesia sana. No sacrificando verdades doctrinales, sino sacrificando sentimientos personales. Aprendiendo el camino de la humildad, humillándonos voluntariamente. El cristianismo no tiene otra forma. Esto es el cristianismo bíblico. No tiene otra forma. Los violentos quieren darle otra forma, pero esto es el cristianismo. O Dios es Dios o nosotros somos Dios. Hay gente que se dice cristiana y juega a ser Dios y determina lo que está bien y lo que está mal según su propio gusto, según su propia comodidad. Y obviamente una carta como la de Pedro no la leería nunca, o diría que es algo del pasado. Pero esto es muy vigente. Y es muy loco ver que hay personas que no soportan ver la unidad en una congregación. Sienten que son encomendados por Dios para dar la nota, para hacer la contra, para ver en qué pueden ser diferentes para contrarrestar la unidad. Ya, no puede ser que estén todos de acuerdo. Esto debe ser porque el pastor los manipula, porque el pastor es el dueño de la iglesia, porque esto, porque el otro. ¡Ey! Nos llama la unidad del Señor. Y cuando vemos la unidad tenemos que reconocerle y decir, che, qué bendición. El Señor nos ha concedido la gracia de tener un mismo sentir. Como dice el Salmo 133, ¿se acuerdan qué lindo cuando los hermanos moran en armonía juntos? Dice, y desciende como el rocío. ¿Qué significa eso? Que es una bendición. Dios concede el mismo sentir. Tenemos un mismo sentir. Y no espiritualicemos la rebeldía diciendo, no hay un mismo sentir, sino que es por otra cosa. Tenemos un mismo sentir y valorarla. Tenemos que tener cuidado también, porque podemos y debemos ser críticos, pero no tenemos que espiritualizar la rebeldía o el orgullo que impide que trabajemos unos con otros. No hay que espiritualizar esa rebeldía o ese orgullo. Tenemos que ser críticos, podemos ser críticos. Dios nos llama a la unidad, no a la uniformidad. Pero nos llama a tener un mismo sentir y es una bendición de Él. Y tenemos que aprovecharla cuando la recibimos. Miren lo que dice Pablo de parte de Dios, Efesios 4:32. Efesios 4:32. Vamos a ver lo que dice Dios a través de Pablo. Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también los perdonó Dios en Cristo. Fíjense, es un mandamiento. Miren, muchos de nosotros vemos los semáforos y decimos, bueno, está el verde amarillento,
y el verde ladrillo. Si usted quiere, pase, si no, frene. Si usted quiere frenar, frene. Muchos de nosotros vemos los semáforos con ese nivel de autoridad. Bueno, no hay nadie, está en rojo, bueno, pero no hay nadie, vamos. Pero Dios no es así, no hay que decir, bueno, si usted quiere más o menos las 10 sugerencias. No, son los 10 mandamientos, Dios manda. ¿Y qué está mandando acá en Efesios 4:32? Sean amables unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios los perdonó. De nuevo, el modelo, el ejemplo, viene de lo que Dios hizo en nosotros, de la obra de Dios. No de la obra del que está al lado tuyo, sino de la obra de Dios. Es un mandamiento, no es un semáforo en Córdoba a las 12 de la noche. Es un mandamiento. Es un mandamiento, no es una sugerencia de Dios. Es un mandamiento. Acompáñame a ver lo que dice Proverbios 19:11. Porque estamos viendo cómo podemos vivir de manera que glorifique a Dios. Cómo podemos vivir de manera que Dios sea glorificado por nuestra conducta. Cómo podemos vivir de manera que Dios llame la atención a quienes nos rodean por la conducta que tenemos. Fíjense el Proverbio 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Hay gente sin gloria. Todas las ofensas se las agarra. Es impresionante. La gente con gloria, o lo voy a decir de otra manera, tu gloria es que vos puedas pasar por alto las ofensas. No porque no duelan, sino porque Cristo ha hecho eso con vos y ha cargado tus ofensas hacia Él sobre sí mismo. No es porque no duela, no es porque nos resbala, no es porque pinta, nunca nos va a pintar, voy a pasar por alto todas las ofensas. Hoy me levanté con una gana de que todos me peguen y no decirle nada a nadie. No nos pasa eso. Pero la gloria del hombre, y otra traducción dice la honra del hombre, es pasar por alto la ofensa. La gente inmadura agarra todas las ofensas. La gente madura comienza a comprender que las ofensas las tiene que dejar pasar, tiene que dar vuelta la hoja. Es la gloria del humano pasar por alto las ofensas. Es la honra que recibe el humano, que tiene el humano. Pasar por alto las ofensas. Hay gente que son ofendibles crónicos. Es impresionante, pero no puede ser que todo se trate de vos y todo te ofende. Me miro, ¿qué sabe? El otro tuvo un mal día, no me saludó. Capaz que como yo tiene astigmatismo, no vemos nada después del 1,5 metros. No te saludé porque no sabía que me estabas mirando. ¿Qué sé yo? Pero hay gente que todo le busca la vuelta para que se trate de ellos y se ofendan. Todo. Y siempre van a chocar en todos lados. ¿Por qué les pasa esto? Porque son gente sin gloria. Todas las ofensas saltan a cabecearla en vez de pasarla de largo. La gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. La honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Decime cuánto se ofende una persona y yo te voy a decir cuánto es espiritualmente madura o inmadura. Todos nos ofendemos continuamente. Eso no lo podemos cambiar. Vamos cambiándolo de a poco a medida que nos sometemos a la palabra de Dios, a la medida que vamos poniendo en práctica de manera individual lo que leímos en Pedro. Todos vamos dejándonos transformar por el Espíritu Santo, pero nos falta mucho. Y muchas de estas materias las llevamos a marzo, y previas también. Y reprobamos, pero seguimos en este camino. Pero mientras estamos en este camino, seguimos fallando y ofendiendo a otros. ¿Y Dios qué te dice? Pasa por alto la ofensa. Perdona como Cristo te perdonó, perdona como Dios te perdonó en Cristo. Hacelo conforme a Cristo, con la forma de Cristo, con el ejemplo de Cristo. Perdona. No, si no me viene a pedir perdón, yo no lo perdono. ¿Quién sos? Dios. ¿Le pediste perdón a Dios por todo lo que haces? Creo que nadie nunca le pidió perdón a Dios por todo lo que hizo mal y por todos los errores y pecados que tenemos frente a Dios. Nos damos cuenta de lo más grande y pedimos perdón de los pecados más grandes, más llamativos en nuestra vida. Pero se imaginan, debe haber una cantidad impresionante de cosas que hacemos que ofenden a Dios. Y Dios nos ha perdonado en su gran misericordia y nos manda a ser gente así. Y necesitamos entender y aceptar que Dios es quien nos guía a través de su palabra. Leer la Biblia es oír a Dios predicando. No recuerdo quién lo dijo, si Pink, Tozer, Stott, pero leer la Biblia es oír a Dios predicando. Y Dios es claro, fíjense, volvemos a Pedro. Vamos a volver a Pedro, 1 de Pedro 3. Ya le habló, ¿se acuerdan?
Bueno, si no sos gobernante y sos un vecino común, estas son las instrucciones para vos. Bueno, si sos esposa, estas son las instrucciones para vos. Sos esposo, estas son las instrucciones para vos. Sos empleado, sos siervo, estas son las instrucciones para vos. Pero fíjense ahora cómo Pedro abre el juego y dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Esto es un mandamiento para todos y no hay que agregar nada, el texto ha hablado, Dios está hablando. ¿Qué nos corresponde? Ser humilde frente a su palabra. Esto es claro, esto es algo que tenemos que tatuarnos en el corazón, que pegar en la heladera y recordar siempre. Y si visitas otro lugar de la casa más frecuentemente que la heladera, para ver si se llena mágicamente, pone ese versículo ahí, y si vas a otro lado más seguido, ponelo ahí, pero recordalo, tatúatelo en el corazón de alguna manera. Es un mandamiento para todos. Nos hicimos los picantes el domingo pasado, decimos, les toca a las esposas, les toca a los esposos. Este es para todos. Decime qué lindo sería un matrimonio en donde hay un mismo sentir, compasivo, fraternal, misericordioso, humilde, no devolver mal por mal, insulto por insulto, no devolviendo así, sino bendiciendo. Esto aplica al matrimonio, aplica a las relaciones sociales laborales, a las relaciones sociales civiles, y aplica a la iglesia también. Todos tenemos que ser así. Dios ha hablado. Y citando el Salmo 34, Pedro sigue. Dice, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces el primer punto era ser resistentes y serenos frente a las adversidades sociales, incluso dentro de la iglesia. Segundo punto, ser resistentes, serenos y de bendición frente a las adversidades sociales porque nos conviene. Fíjense que nos llama a ser de bendición y nos da la razón, nos conviene. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces el segundo punto, ser resistentes, ser serenos, pero también ser de bendición frente a las adversidades sociales, porque esto nos conviene. Este es el camino para tener una vida buena, para amar, para tener una vida en abundancia, la vida que Cristo vino a darnos. Este es el camino. Lo que leímos antes del 8-9 y sumarle, refrenar la lengua del mal, no hablar engaño, apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Y sigue el versículo 12 y dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y acá agrego el tercer punto. Ser resistentes, serenos y de bendición frente a las adversidades sociales, porque nos conviene, punto 2, porque Dios lo bendice, punto 3. Primer punto, ser resistentes y serenos y de bendición frente a las adversidades sociales. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nos conviene, segundo punto. ¿Por qué? Porque Dios lo bendice, tercer punto. Esos son los 3 puntos de hoy. Tenemos que aprender a ser resistentes y serenos y de bendición frente a todas las adversidades sociales, incluyendo la iglesia, las cosas que pasan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos conviene, ese es el segundo punto. ¿Y por qué nos conviene? El tercer punto, porque Dios lo bendice. Dice el 12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué bendición más linda que esa? Que Dios te esté mirando y esté atento a vos, escuchándote, viéndote, cuidándote, protegiéndote, pendiente de vos como ese Padre amoroso que realmente es. Pero dice también otra cosa. Y siempre hacemos la broma esta de que lo más importante viene después del pero. Te quiero, pero como amigo. El pero marca un contraste, ¿verdad? Y fíjense cómo termina el 12. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Mi hijo a veces se porta mal, obviamente, porque es hijo de padres mortales y es caído como sus padres. Y a veces lo miro y pongo mi rostro contra él. Y lo miro serio, y lo miro enojado. Entonces Pedro me mira y se da cuenta lo que hizo.
A veces no se da cuenta y me desafía y bueno, viene el segundo paso de la disciplina. Pero a veces el rostro, enojado, es una advertencia bastante buena para zafar y corregirte. Más de uno de nosotros, si nuestros padres o el maestro o el profesor o quien sea nos miraba de mala manera, va a decir, ay, me corrijo ahora porque... Y si no era así, cuando estabas copiando en un examen y vos estabas cogoteando a ver si podías ver algo, los que hicieron eso, y el profesor los miraba, tenían el rostro del profesor contra y ¿qué hacían? Nunca fueron tan interesantes las uñas, nunca fuimos tan reflexivos, mirar para arriba. ¿No pasa eso con los alumnos, sobre todo de la secundaria? Hay muchos docentes acá, sí que saben que sí. Vos ves que está copiando, pones tu rostro contra el alumno y el alumno de golpe está entrando en el limbo de reflexión y nada, está haciéndose el sonso. Y acá dice, el rostro de Dios está contra vos. ¿Cuándo? Cuando no haces todo lo que leímos en los versículos anteriores. Dios está enojado con vos y te está poniendo esa advertencia y dice, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y qué es hacer el mal? No hacer el bien que ya nos describió en los versículos anteriores. Fíjense qué claro que es Dios. Fíjense qué hermoso es tener un Dios tan claro. Insisto en esto porque me maravilla saber que estamos con un Dios, en una relación con el Dios que ha sido claro. Muchos en el cristianismo pierden esto y dicen, ¿qué le gustará a Dios? Me vestí de amarillo, pinché la rueda del auto, a Dios no le debe gustar el amarillo. ¿Qué nivel de pavada hay en tantas iglesias? ¿Cómo me guiará el Señor? Y pasó un colectivo que tiene un cartel no sé dónde, tengo que irme de misionero tal. No es así Dios. Seguí el libro, obedece el libro. Dios puede hablar de un montón de maneras, pero esta es la manera perfecta de hablar. Esta es la que no tiene error. Y es claro, ¿querés ser feliz? Bueno, viví de esta manera. ¿Querés que tu vida sea buena, más allá de lo que te pasa alrededor? Viví de esta manera. Y es muy loco porque en estas cosas, si nosotros sacamos la parte de glorificar a Dios y de la parte preevangelística, es muy parecido al budismo. Y si esto lo propone el budismo, yo, qué interesante, el camino de la humillación, de la autonegación. ¡Cuánta sabiduría ancestral! Y vos estás leyendo un libro de 2000 años, que fue escrito durante 1600 años, que no es un libro, es una biblioteca en realidad, un conjunto de libros. Escrito por más de 40 autores, o por lo menos 40 autores, lleno de sabiduría para tu vida. Y es despreciado, ¿sabes por qué? Porque vivimos en un tiempo de cristianofobia. Pero acá está el camino para que vos puedas vivir la vida de buena manera. No pierdas tiempo en otras cosas, viví como Dios te enseña. Estás a tiempo de no perder más tiempo. Fíjense qué lindo esto que Dios observa en nuestra vida y ese es el fundamento de la ética del cristianismo. Dios nos está mirando y está atento a nosotros y Dios cuando nos está mirando y estamos haciendo las cosas mal, está contra nosotros y vivir contra Dios es algo muy feo. La base a tener en cuenta para saber cómo vivir según lo que está bien o lo que está mal es la palabra de Dios. Acompáñame a Isaías 66, 1 al 2. Isaías 66, 1 al 2. Es hermoso saber que tenemos relación con Dios, de tal manera que Él ha sido claro. ¿Quieres saber cuál es tu campo misionero? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles ¿qué? A guardar todos los mandamientos. La mies es mucha. ¿Dónde hay mies? Anda, tírate de cabeza. El Señor te va a ir guiando, pero no busques tantas cosas raras, místicas, porque el Señor te dice, anda por acá. Viví de tal manera que vayas según conforme el libro. Entonces el Señor solo te va a encauzar. Es mucho más sencillo el cristianismo de lo que parece. Solo que lo difícil es ser humilde frente al libro de Dios. Pero el Señor nos guía. ¿Con quién me tengo que casar? ¿Qué dice Proverbios 3? Reconoce a Dios en tu camino y Él te va a enderezar. En tal relación, ¿vos vas a crecer espiritualmente o vas a decrecer espiritualmente? Si vas a crecer espiritualmente, seguí orando y buscando, pero puede ser que sí. Pero si ves que esa relación te aleja de Dios, ya sabes que no. Tenés una carga ministerial por los dones que Dios ha dado, que no solo los sentís en tu corazón, sino que también la congregación reconoce esos dones en vos y ese llamado en vos. Y tenés esta carga y decís, ¿me caso con aquel o con aquel? Y fíjate si condice, porque si no, ¿crees que el Señor corrija lo que vos estás haciendo torcido?
reconoces a Dios, Dios te va a enderezar la vida. Pero si en este camino no estás viendo a Dios, no lo sigas. Es re sencillo. Lo difícil es ser humilde frente a la palabra de Dios, pero la guía de Dios es clara. Hay una doctrina que hasta me da miedo de pronunciarla mal, y es una paradoja por lo que significa. La doctrina se llama la perspicuidad de la Biblia. ¿Sabe qué significa eso? Que la Biblia es clara. Es una paradoja, ¿viste? Porque es perspicuidad, que casi que te da miedo de decirlo porque lo vas a decir mal, pero significa la claridad de la Biblia. La Biblia es clara, este es el camino para andar. Dios quiere guiarte, Dios quiere bendecirte, Dios está mirándote, Dios está escuchando tus oraciones. Pero no le pidas como si vos adoraras a un Dios pagano dirección cuando estás despreciando lo que Dios ya te dejó claro. Señor, ¿qué querés? Acá está el libro, mira, léelo. Pero Señor, tengo miedo. Mostrame de otra manera. Ey, más fácil que tener el libro. O sea, ¿cuánta gente cae en confundir al Espíritu Santo con su propio espíritu? Y cae en errores terribles porque confunde la voz de Dios con la voz propia del corazón propio. ¿Y dónde está la solución a eso? Pedro lo dijo. Hay una profecía más perfecta, infalible, la Biblia. Solo la Biblia es nuestra autoridad. Y en eso nos diferenciamos de las otras ramas del llamado cristianismo. ¿Somos protestantes en serio? Bueno, la Biblia es nuestra fuente de autoridad y de doctrina. ¿Cómo vivir como nos conviene y como Dios bendice? Como dice la Biblia. ¿Querés tener un buen matrimonio? Aprende sobre esto. ¿Querés estar en una iglesia sana? Aprende sobre esto y trabaja para que tu iglesia sea sana. Sé parte de la sanidad de la iglesia y no un tumor en la iglesia. Que consume, pero es un tumor. Solo consume y desgasta y lleva la enfermedad al resto. Una gangrena. Sé un miembro de la iglesia. Sé un miembro de la iglesia. Y viví de esta manera como nos enseña Dios. Y recordame a mí cómo vivir también, porque esto es para mí, es para todos. Dame ejemplo y ayúdame a darte ejemplo. Esto es para todos. Fíjense lo que dice Isaías 66, 1, 2. Por si te hubiera quedado en duda, ¿quién bendice Dios? ¿A quién bendice Dios? Dice Isaías 66, 1 al 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrán edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y acá el 1 como introducción dice, Dios es Dios. No es Diosito, es Dios. Y reina sobre todo. Esa es la introducción de este pasaje. Y el 2 dice, todo esto lo hizo mi mano, hablando del cielo, de la tierra, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. Y quiero que sepa que ahí está hablando en función de cariño, en función de ganas de bendecir, en función de ganas de favorecer. No solo con la intención, porque Dios no solo tiene la intención de bendecir, sino que tiene la capacidad de bendecir. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Señor, quiero que bendigas mi vida. Humíllate, sé un espíritu arrepentido y temblante de la palabra de Dios. Señor, quiero conocer tu voluntad. Acá está, hermano, es esta. No mistifiques a Dios. Dios es claro. Humillate, sé contrito de espíritu y temblante de la palabra de Dios. Nuestra actitud frente a la palabra de Dios determina que Dios nos bendiga o no. Desconocemos la manera en que esa bendición será expresada, pero tenemos algo seguro. Dios nos observa para bendecirnos. Escucha nuestras oraciones, pero también se opone en contra de los que hacen el mal. ¿Qué sería hacer el mal frente a lo que hemos leído hoy? Hacer lo contrario a lo que se nos indica en el texto. Entonces la pregunta del millón es, ¿somos de los que tenemos el favor de Dios o somos de los que tenemos a Dios en contra? Eso depende de nuestra actitud frente a su palabra. Querría mirarlos a uno por uno y los miro todos, pero no los veo todos porque no tengo los lentes. Pero los miro. Pero Dios no los mira como los miro yo. Dios los ve. Y a uno por uno les querría decir, ¿qué tipo de personas sos? ¿De los que Dios está favoreciendo o de aquellos a los que Dios está mirando con su rostro en contra diciéndote, el camino por el que andas no es el que yo te enseñé? ¿Qué tipo de personas sos? ¿De los que están a punto de recibir o están recibiendo el favor de Dios continuamente? ¿O son de aquellos que tienen a Dios en contra? Porque no viven como leímos 1 Pedro 3,
en adelante, uno en adelante. Una actitud de humildad, de compasión, de aguantar, de resistir, de ser serenos. ¿Qué tipo de cristiano, qué tipo de persona sos? ¿De los que tienen el favor de Dios o de los que tienen en contra a Dios? Eso depende directamente de tu relación, tu actitud frente a la palabra de Dios. Entonces la conclusión es esta: ser resistente frente a las adversidades sociales, porque nos conviene y porque es lo que Dios bendice. Tenés que aguantar las adversidades sociales, porque te conviene y te conviene porque Dios lo bendice. Puede ser que no nos guste, pero esta es la instrucción de Dios para vivir. Dios quiere que sus hijos sean llamativos por su buena conducta en cualquier situación. Podemos descansar sabiendo que Dios controla todo. Nosotros somos de una rama doctrinal que creemos fuertemente en la soberanía de Dios, ¿o no? Somos los que decimos, pero Dios en su soberanía, la tenemos en la punta de la lengua, la soberanía de Dios, y a la providencia también. Y es nuestra almohada, como decía Spurgeon, para poder dormir y decir, Dios está al control de todo. Bueno, de tus relaciones sociales también. ¿Y sabes qué te pide frente a ellas? Aguántatela. Pasa por alto la ofensa. Elegí la humildad. Elegí ser compasivo. Elegí ser misericordioso. Tené paciencia con los demás. Perdonalos. Sepan o no sepan lo que hacen, perdonalos. Aguántatela. ¿Sabes por qué? Porque Dios eligió esas situaciones para ser la herramienta suya en tu vida para hacerte más parecido a Jesús. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces, Romanos 8, 28 y 29. Dios eligió a las personas que te rodean para que tu carácter sea más parecido al de Jesús. Y Dios quiere que sus hijos sean llamativos por su buena conducta en cualquier situación. Y podemos descansar en que Dios controla todo y que Él va a ejecutar su justicia frente a todo mal. Pero debemos tener una conducta sobrenatural para llamar la atención hacia la fuente de ese cambio, hacia la fuente de esa conducta sobrenatural. Llamar la atención hacia Dios, porque Dios sigue salvando gente. Y la herramienta preevangelística que ha utilizado y que desea utilizar es, ¿cómo te conducís vos frente a la sociedad que te rodea? Tus vecinos, el gobierno, el matrimonio y la iglesia también. Es la herramienta preevangelística de Dios. La conducta es una herramienta de preevangelismo y el mundo necesita ver una iglesia que sea un modelo alternativo a las sociedades del mundo. La iglesia es una sociedad aparte, en sentido social, ¿verdad? Somos una comunidad aparte, pero ¿cómo? ¿Somos iguales que el club? Deberíamos ser mejores en todo lo que es bueno. En el fútbol no, obvio. Pero que haya en nosotros una actitud humilde, de servicio, de compasión, de misericordia, de pasar por alto la ofensa. El mundo necesita ver en la iglesia un modelo alternativo de relaciones sociales. Entonces la otra pregunta, ya terminando, ¿es tu conducta un llamador hacia Dios o un espantador hacia Dios? Dios quiere usar tu conducta para llamar a gente hacia Él. ¿De qué manera influye tu conducta en la idea que la gente tiene de Dios? ¿A través tuyo ven un Dios seguro, claro, que se ha dado a conocer, o un Dios misterioso como los dioses paganos que tenés que andar viendo qué le gusta, qué no le gusta, andar adivinando? El Dios de la Biblia es claro y se ha dado a conocer. Que esto, que lo otro, que la señal, no la señal. La Biblia se ha revelado para que salgamos de ese periodo en el cual no había revelación y era todo misterio. Lo vemos en el Antiguo Testamento, pero la Biblia se siguió escribiendo para que no tengamos que vivir lo mismo que vivieron en el pasado. ¿Le gustará esto a Dios o no? Imagínate Caín y Abel. No sabían. Y Dios fue claro, mira, me gustó más esta ofrenda que la otra. Y bueno, uno se enojó y mató al hermano. Solamente eso. La primera muerte de la historia es por celos espirituales, celos religiosos. Fíjense qué loco. La primera comunidad religiosa de la historia de la humanidad produce la primera muerte, porque eran todos en relación con Dios. ¿Por qué? Por celos religiosos. Pero ellos no sabían, nosotros ya sabemos lo que Dios quiere. Ya sabemos que a Dios le gusta determinada cosa y rechaza determinada cosa. Entonces habla de la conducta. ¿Es mi conducta un llamador hacia Dios o un espantador respecto a Dios? ¿De qué manera influye mi conducta en la idea que Dios tiene, en la idea de Dios que tienen las personas que me rodean? Entonces, cerrando, tanto fuera como dentro de la iglesia, mi conducta, tu conducta, sea por su pasividad o actividad, acerca a otros a un concepto más correcto de Dios o los aleja de Él. Y bueno, necesitamos rever, arrepentirnos y permanecer firmes en los cambios que sean necesarios. Leo para cerrar
1 Pedro 3, 8 al 12. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, seamos esto que se nos pide, porque nos conviene y es lo que Dios bendice. Vamos a orar para finalizar. Deseo que Dios te bendiga y si estás del otro lado de la pantalla, tómate un tiempo para reflexionar y orar, por favor. Dios te bendiga.